Rusia le declara la guerra híbrida al Reino Unido. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Esto es lo que ha dicho el propio director general de la empresa Black Ops Patterns, en este caso diciendo que no somos conscientes realmente de lo que está pasando, o tal vez no lo entendemos, pero estamos alcanzando el punto más alto de las tensiones entre Rusia con el resto del mundo, pero más específicamente de Rusia con el Reino Unido. Adicional a esto, aparecen nuevas informaciones por parte de algunos medios de Occidente como The New York Times, diciendo que los jefes militares rusos están debatiendo si se utilizan armas nucleares en Ucrania. Y claro, esto según ha dicho el propio New York Times, y es que aparentemente con esto se intentaría subsanar los errores y las críticas que están creciendo dentro de la propia administración rusa con respecto a la forma en la que se está trabajando la tensión con Ucrania, que como hemos comentado en anteriores videos, incluso salió el líder checheno a decir que en realidad se ha trabajado de manera muy blanda esta situación y que este conflicto ha debido terminar hace mucho. Palabras tan complicadas y tan contundentes empiezan a preocupar a la comunidad internacional y se genera pues este nuevo panorama de tensiones entre, en este caso, como hemos comentado, Rusia y el Reino Unido. Sin tomar en cuenta que precisamente el Reino Unido sería este país, hablando solamente de la parte europea, que ha tenido el argumento y ha tenido la postura, el discurso mucho más fuerte con la administración de Vladimir Putin que el resto de países, sin contar, como hemos dicho obviamente, a Estados Unidos. Pero para muchos expertos es aquí donde empezaría un conflicto a nivel internacional. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Reino Unido es desde el comienzo de las acciones que tomó Rusia uno de los países que más se ha volcado en contra de Rusia y a favor de Ucrania. Incluso recordemos que en su momento Boris Johnson, cuando era el primer ministro británico, estaba solicitando una suerte de excepción para que Ucrania se una de inmediato a la OTAN y no tenga que pasar por este análisis ni cumplir requisitos que al final han hecho que incluso hasta el día de hoy no sea formalmente añadido a la Alianza Atlántica. Claro, en ese sentido, muchos decían que la tensión que se vivía entre el Reino Unido y Rusia impedía, por ejemplo, que los principales líderes dentro del Reino Unido se diesen cuenta de que se estaba cocinando una situación que iba a llevar a un conflicto político. Al final es lo que pasó en el Reino Unido. Sin embargo, como ya se han más o menos calmado las aguas, ahora toca ver lo que sigue. Y en este caso en específico, seguiría un conflicto a gran escala entre Rusia y el propio Reino Unido. El Kremlin ha acusado, en este caso a Londres, de llevar a cabo una iniciativa y de coordinar el ataque con drones a la base de la flota del Mar Negro en Sebastopol. En ese sentido, esto ha ido en aumento, obviamente por señalamiento por parte del Kremlin, un suceso que ha terminado obligando a Rusia a llamar a la embajadora británica a Moscú para que prestara declaración con respecto a lo que ocurrió. De hecho, Rusia señaló también que los instructores militares británicos entrenaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el manejo de drones navales para que realicen este ataque. En ese sentido entonces, por más de que esto sea cierto o sea falso, hay algo que debemos tomar en cuenta y es que, si es falso, Rusia estaría consiguiendo los argumentos para ejecutar un ataque directo a la administración británica, y si es verdad, pues mayor motivo todavía para hablar de un conflicto a gran escala. Después de que esto se llevó a cabo en los últimos días, Rusia ha terminado declarándole la guerra híbrida al Reino Unido. Al menos, así lo ha asegurado, como hemos comentado al inicio del video, el director general de la empresa de contrainteligencia Black Ops Patterns, Casey Fleming. Según sus palabras, estamos en una tercera guerra mundial y se llama guerra híbrida, que aparentemente no estamos siendo conscientes de ello, pero estamos llegando al punto más complicado, el famoso punto de no retorno. La guerra híbrida haría referencia a los métodos modernos y no convencionales de librar guerras en diferentes campos como la política, la economía o incluso en el ciberespacio. Por otro lado, según la propia Alianza Atlántica, la guerra híbrida incluye actos de terrorismo, migración, corrupción política y propaganda divisoria para generar hostilidades entre la población de un mismo país. Asimismo, incluye también campañas de desinformación y de manipulación de información por parte de un país para justificar sus acciones, lanzando un poco este tipo de advertencia con lo que sucedió con la famosa bomba sucia que habría estado preparando Ucrania, que hasta ahora no llegó, y que por el lado de la Alianza Atlántica decían que en realidad la que estaba trabajando este tipo de acciones era precisamente Rusia y que estaban utilizando el contraargumento para después validar
el tipo de actuar bastante contundente que sería, como hemos comentado y lo dice el propio New York Times, el uso de armas nucleares en territorio ucraniano. Ahora, a pesar de todo esto, fue el Kremlin quien ha acusado a los países de Occidente de lanzar una guerra híbrida total contra Rusia, lo cual demostraría que no solamente estamos siendo testigos de una guerra híbrida de una de las partes, sino una respuesta de idas y venidas. En ese contexto también, el hecho se produjo debido a las sanciones económicas impuestas por Occidente sobre Rusia, que ha recibido tanto desde Washington como de Bruselas y que ha terminado ejecutando un duro golpe sobre toda la estabilidad económica mundial, no solamente de Rusia y no solamente de los países en cuestión. Y si a esto le sumamos que empieza a salir cada vez más información y lastimosamente en los medios es mucho más recurrente la palabra nuclear, pues estamos ante una situación y que algunos consideran como un punto de no retorno. Sin ir muy lejos, lo que ha dicho el New York Times es que altos jefes militares rusos han debatido recientemente sobre el uso por parte de Moscú de un arma nuclear táctica en Ucrania, con estas palabras. Esto sería lo que ha contribuido a aumentar la preocupación de Washington y las capitales aliadas. Esto lo ha informado el miércoles de New York Times. Con esta información, obviamente que se publica en un medio de Occidente, pues tenemos que la información que tienen sobre todos los países, hablando de la inteligencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de Alemania, etcétera, es mucho más avanzada y tendrían mucho más información a la mano con respecto a lo que está realmente pasando y cuáles son las acciones que terminaría ejecutando Rusia. Según explicó el diario neoyorquino, que dio como fuentes a altos funcionarios estadounidenses, si el presidente ruso Vladimir Putin no formó parte de estas conversaciones que se desarrollaron mientras aumentaba la retórica nuclear por parte de Rusia y las fuerzas militares rusas, en realidad era porque se estaban sufriendo reveses en el campo de batalla. Y con esto lo que se intenta es también salvar un poco las cabezas de los jefes y, como hemos comentado, del sector militar ruso en la hora de tomar decisiones y que los cuestionamientos no sigan avanzando. Ahora, el hecho de que los militares rusos de alto rango empiecen a abordar este tema, señala el propio diario, alarmó a la administración de Estados Unidos y obviamente al presidente Joe Biden, que ya confirma a los frustrados que estarían los generales rusos por sus errores tácticos y sugerirían las armas, en este caso, que están incluso prohibidas y que el propio presidente ruso Vladimir Putin está intentando, o al menos se dice frente a la comunidad internacional, no utilizar. En ese sentido, entonces, el hecho de que estemos hablando de la utilización de armas nucleares, ya sea una bomba sucia, como dicen por parte de Ucrania, o un ataque táctico, entre comillas, como se está diciendo por parte del Kremlin, lo único que hace es escalar todavía más las tensiones. Y si a esto le sumamos que aparentemente ya empezó una tercera guerra mundial y en este caso el adversario a vencer, al menos dentro de Europa, sería el Reino Unido para Rusia, demostraría que ya se están definiendo incluso los bandos, y no solamente eso, sino que el panorama tiende a ir a una tensión incluso con los actores ya definidos. Ante este complicado escenario y tomando en cuenta lo que está pasando en Rusia y estas decisiones que se dicen por parte de medios de Occidente, que también es importante entender de dónde proceden estos medios, ¿qué opinas tú? ¿Realmente estamos en este punto de no retorno a pocos momentos de una situación nuclear? ¿Esta va a ser la salida para terminar este conflicto? Recordemos que incluso algunos, como el propio Antonio Guterres, decían que este conflicto no iba a terminar en la mesa de negociaciones. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.